Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Monse Educativa. El día de hoy voy a comenzar con un tema relacionado a mis clases de ciencias. Este es para los grupos a los que les doy biología en secundaria. Entonces espero que lo vean, chicos, y antes que nada espero que pues esta sea una buena forma de retroalimentar las actividades que se les han enviado por correo o en línea, o que se les han subido al blog. Cualquier duda pues me pueden escribir al correo y se les retroalimentará o se les contestará sus dudas. Y así pues si ustedes me envían dudas o cosas que no comprenden de las actividades, les puedo hacer otro video explicándoles esos elementos en los cuales tienen dudas. Otra cosa, recuerden que tienen que enviar sus actividades que se les subieron al blog, no solo de mi asignatura, sino de todas las asignaturas que tienen, para que se les pueda dar una evaluación pues de estas actividades. También de esto que les voy a dar en estos videos, espero subirles 4 videos por semana, que son los 4 módulos que tenemos de biología por semana. Pues se les va a dejar actividades las cuales ustedes tienen que realizar y de la misma manera me las envían o me las hacen llegar a mi correo, por favor, ¿sale? El correo ya se les anexó a las actividades que se subieron al blog. Si no, de todos modos, en la cajita de información se los dejo para que me hagan llegar sus actividades. Cualquier duda igual me la pueden dejar en los comentarios o enviarlas por correo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con el tema del día de hoy, que son aportaciones de Darwin. Entonces voy a darles el aprendizaje esperado como se les da en cada una de las clases, conforme lo trabajamos en el aula. Entonces el aprendizaje esperado es: identifica la relación de las adaptaciones con la diversidad de características que favorecen la sobrevivencia de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy vamos a ver cómo es que Darwin realizó sus aportaciones, de qué forma y cómo es que él nos fue explicando todo este proceso de evolución, adaptación, para que existiera ahora las especies que hay a nuestro alrededor y cómo es que éstas se han ido adaptando a las diversas características, elementos o situaciones que han ido surgiendo al paso del tiempo. Dice: comenzaré dándoles algunas definiciones. La primera es evolución. Dice, las especies que hoy podemos ver a nuestro alrededor, en nuestro planeta, o que tenemos cercanamente, han sufrido o han vivido de forma paulatina diversos cambios que les ha dado a ellos nueva estructura genética que se puede ver en su físico, que se puede ver gracias a su fenotipo. Entonces, estos cambios que se han dado de forma paulatina a lo largo de los años se le llama evolución. Ciertos cambios que hacen que esa especie se vea ahora de forma diferente. Estos cambios evolutivos va a ayudar a que se pueda adaptar y lograr sobrevivir en el ambiente en donde se encuentra. Entonces, ¿qué es adaptación? Dice, proceso fisiológico de un organismo que va evolucionando mediante una selección natural. Ya vieron, todo va entrelazado. Evolución y adaptación son dos elementos que se relacionan completamente para poder dar una sobrevivencia del individuo. Entonces ahora nos habla de otro concepto que es selección natural. ¿Qué es selección natural? Dice, es un fenómeno de evolución que se define como la reproducción diferencial. Ejemplo, las jirafas. Yo les hablaba en el aula de clases que había un naturalista llamado Lamarck, el cual hablaba de o trataba de explicar la evolución o adaptación a través de un ejemplo de las jirafas, en el cual decía que antes existían jirafas de cuello corto, que eran como los caballos. Recuerdan que les decía, era como los caballos, pero su comida eran los arbustos que estaban a su alrededor. Cuando la comida de ellas se había terminado, o sea, estos arbustos ya no existían porque ya eran muchas jirafas, ellas intentaban estirar su cuello lo más que podían para ahora comer las hojas de los árboles de copa alta. ¿Qué pasaba? Que algunas morían y quedaban en el intento. Otras tenían reproducción y sus individuos o sus hijos
que ellas tenían ya habían desarrollado un cuello largo, pero esto era un cambio paulatino que se daba a lo largo de diversas épocas, ¿verdad? O de diversos años. Entonces, aquí estamos encontrando en este ejemplo evolución, porque es cambio paulatino, de estructura fisionómica o genética, y después se da lo que es una adaptación, que estas nuevas jirafas tuvieron que adaptarse a su nueva forma de cuello largo, y selección natural. ¿Qué ejemplifica aquí o qué es selección natural? Que las jirafas que murieron porque no alcanzaron la comida de los copas altas, ¿qué sucedió? Fueron eliminándose o fueron muriendo. Entonces, la selección fue natural, ¿verdad? Solo aquellas que lograron cambiar su estructura pudieron sobrevivir. Las que no, de forma natural, fueron muriendo. Eso le llamamos selección natural. Hay otra denominada selección artificial que ejemplifica aquello que ya está manipulado por el hombre. Que ya no es obviamente algo natural. Por ejemplo, los alimentos transgénicos, que recuerdan que les dije, su nombre lo dice, transgénicos, de transformación y génicos de genética, transformados genéticamente. Esto define o esto ejemplifica este concepto. Son alimentos que han sido transformados genéticamente por la industria, por la ciencia, para poder hacer que estos alimentos crezcan, se desarrollen rápidamente para poder satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad sería? Alimentar a una población enorme que somos ya ahora. Entonces necesitan reproducir alimentos más rápido porque ya somos más personas y necesita haber más alimento. Entonces todo va unido, ¿verdad? Ahora, otro concepto que hace referencia o que es importante en este tema es adaptación. Este ya lo mencioné. Ancestro común. Es un ser vivo del cual descienden dos o más especies. Entonces, aquí nosotros podemos ver referencia o podemos entenderlo. Si ustedes, aquí les voy a dejar una tareita, buscan el árbol filogenético de los carnívoros y el árbol filogenético de los homínidos. Nosotros como especie humana estamos en el árbol filogenético de los homínidos. Entonces nuestro ancestro común sería los monos, ¿sí? Aquí apoya la teoría de nuestro naturalista Darwin, que dice que procedemos del mono. Entonces nuestro ancestro común junto con los monos sería, o de los chimpancés o los changuitos sería el mono, ¿verdad? Este sería nuestro ancestro común. Entonces, para poderlo entender, ustedes van a revisar de tarea estos dos: árbol filogenético de los carnívoros y el de los homínidos. Ahora, nosotros tenemos dentro de este tema, para que los naturalistas, científicos o investigadores pudieran realizar esto, tuvieron que hacer ¿qué? Observación, investigación, delimitación de un tema y experimentación, y obviamente concluir. A esto le llamamos método científico, ¿lo recuerdan? Ya lo habíamos visto. Ahora, nosotros hemos tenido, o nuestra especie o raza humana ha tenido cierta información a través de ¿qué? De algo denominado fósil. ¿Qué es un fósil? Pues bueno, un fósil o registro fósil es una evidencia preservada en rocas, en ámbar o en hielo de elementos o seres vivientes de otras eras geológicas pasadas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, existen tres tipos de fósiles. Fósil por petrificación. ¿Qué es el fósil petrificado? Aquel que se encuentra en una piedra, en un pedazo de lodo ya duro. Por ejemplo, hay fósiles de hojas, de huesos, de huellas, de huellas de un dinosaurio, de algún animal, de hojas que a lo mejor nosotros
levantamos una roca y quedó incrustada así como si le hubiéramos puesto una hoja en plastilina. Ese es el fósil petrificado que se encuentra en lodo, tierra o piedra. El fósil gelificado, que es aquel que se encuentra en hielo, o hielificado, que se encuentra en hielo. Por ejemplo, ¿han visto la era de hielo? Ajá. La era de hielo, cuando Sid, el osito perezoso, va caminando en una cueva, se ven sus antepasados, cómo es que él había sido o su especie había sido antes, ajá, porque se ve como si estuvieran unas vitrinas, pero no son vitrinas, son pedazos de, más bien son animales en cubos de hielo, ajá. Si ustedes recuerdan esa parte de la película, o si no la han visto, me parece que es la era de hielo 2, en el cual Sid, al entrar a la cueva, observa a su alrededor y ve a sus antepasados o a sus ancestros, y están en una como cubierta de cristal, pero es hielo que lo está protegiendo. Entonces este hielo lo que hace es que los gelifica o los helifica. ¿Qué pasa? Que los deja concentrados e intactos, no se descomponen estos cuerpos porque están dentro de un cubo de hielo. Lo que metemos a nuestro congelador ahora, en estos tiempos, el pollito, la carne que mamá compra, no se descompone, o bien la comida no se descompone porque está guardada o protegida por hielo. El frío los mantiene. Ajá. Y el último es el ámbar. No sé si han visto cuando van a otros pueblitos que hay ciertos llaveros de alacranes, de abejas, de animales, de cualquier animal, que está como, voy a decir que en llaverito, pero está dentro como de una cubierta, como si fuera cristalito, pero de color café, ajá, o color rojizo. Ajá, este es el ámbar. El ámbar es como la babita que suelta un árbol, que cuando el insecto está caminando cerca del árbol, este árbol, digamos siempre o de forma continua, está sacando este líquido llamado ámbar, lo suelta y lo atrapa al insecto y se queda ahí detenido como si hubiese sido puesto en resina, ajá, pero el ámbar es rojizo café, les digo. Entonces este es también un tipo de fosilificación, donde los animales igual se guardan tal cual, no se descomponen y se quedan ahí. Ajá. Estos son los 3 tipos de fósiles. Los van a ir anotando, y van a hacer su ejemplificación con dibujo. Ahora, dice: nuestra actividad de desarrollo sería la siguiente, porque estos conceptos que les di es el inicio. Dice: les voy a hacer una pequeña lectura de un libro que tengo para que nosotros podamos identificar lo que... Bueno, en esta lectura ustedes van a identificar lo que yo les diga, las eras geológicas o bien las fechas que se manejen aquí. Ustedes las van a ir anotando y van a hacerme una línea del tiempo, ustedes visualizando, dibujando, conforme ustedes vayan escuchando. Ponen las fechas y el dibujo del animal que se vaya mencionando de acuerdo a esta era geológica, ¿sale? Entonces dice: la evolución no se ha detenido, vivimos en cambio permanente. Aunque antes de que Darwin planteara su teoría de la evolución, ya existían naturalistas que recolectaban y estudiaban restos fósiles. La discusión que inició permitió el desarrollo de una línea de investigación científica sobre la historia de la vida y de la Tierra. Este campo de estudio de la ciencia ha sido posible, entre otras cosas, gracias al análisis de los restos fósiles, que se estima que los antiguos tienen una edad de 3.500 millones de años y corresponden a organismos unicelulares primitivos. ¿Qué es unicelular? Un elemento unicelular, su nombre lo dice, es aquel que está compuesto por una sola célula. Pluricelular, que tiene más de 2 células. Nosotros en este caso seríamos pluricelular. Los virus y las bacterias serían unicelular. ¿Sale? Entonces dice:
Cuando existían esos organismos, las condiciones de la Tierra eran de una gran actividad volcánica y concentraciones de gases que no permitían la existencia de los seres vivos, como los que conocemos ahora. Esos primeros organismos unicelulares, que son nuestros ancestros, influyeron durante muchos millones de años en la transformación paulatina de las condiciones de la Tierra, que pudiese darse la vida que actualmente existe. Esa transformación de la atmósfera es una más favorable que la vida para la vida, la cual permitió que se desarrollaran elementos más constituidos. Casi 600 millones de años que en los mares primitivos los organismos formados por una sola célula evolucionarán hasta formar organismos llamados pluricelulares, que son organismos más compuestos, como se mencionó. Se estima que el poblamiento de la Tierra se efectuó hace 500 a 400 millones de años. A partir de ese momento, la vida se extendió por tantos rincones del planeta y ha ido cambiando poco a poco. En el transcurso de ese tiempo, además de la evolución de seres vivos, también otros han desaparecido como proceso de extinción masiva debido a fenómenos que no han dado o no se han resuelto. Este es el caso de los dinosaurios, de los mamuts. En la actualidad, las condiciones de cambio que estamos propiciando los seres humanos han orillado a muchas especies a encontrarse en peligro de extinción. Dice, la Tierra se desarrolló hace 4.600 millones de años y comienza a formarse la corteza terrestre. Hace 3.400 millones de años, algunos fósiles, primeras evidencias de vida, se quedaron atrapados. O sea, estos hagan de cuenta que han encontrado los paleontólogos en estos tiempos fósiles que datan o que dan historia de hace más de 3.400 millones de años. Fueron transcurriendo el tiempo y llegamos a 505 millones de años, donde hubo animales marinos invertebrados, fueron los primeros. Después, hace 438 millones de años, los primeros vertebrados, que fueron peces agnatos. Hace 408 millones de años, primeros peces más constituidos. Hace 360 millones de años, primeros tetrápodos anfibios. O sea que fueron los primeros elementos que desarrollaron, en vez de aletas, patitas, y lograron salir ya a la Tierra. Esto fue hace 360 millones de años. Hace 286 millones de años, primeros reptiles. ¿Qué sería aquí? El ancestro de los cocodrilos, ¿verdad? Reptiles. Y luego dice, hace 245 millones de años, reptiles parecidos a mamíferos. Hace 208 millones de años, primeros mamíferos, primeros dinosaurios, cocodrilos y tortugas, ¿sale? Hace 144 millones de años, la edad de los dinosaurios, que abundaban los petrosaurios y los dinosaurios. Eran dinosaurios voladores y los dinosaurios de cuello largo y carnívoros. Pero antes, en este tiempo, en esta edad de dinosaurios, no había tantos carnívoros. Ya fueron desarrollándose más o habiendo más hace 65 millones de años, que ya eran petrosaurios gigantes, que eran dinosaurios voladores más gigantes, y una extensión de dinosaurios ya carnívoros más organizados. Y hace 2 millones de años, los primeros murciélagos, mamíferos, aves, como las conocemos ahora, y los humanos. Entonces, los últimos en llegar fuimos nosotros.
¿sale? Entonces, de esta forma van a ir haciendo, con lo que acabo de decir, su línea del tiempo, ¿sale? Entonces, si quieren verlo mejor, lo van a encontrar. El esquema se llama la evolución de la vida en la Tierra. Con esto van a encontrar las fechas y van a ir organizando poco a poco, ¿sale? Ahora, un pequeño cuestionario como actividad de desarrollo dice: ¿has escuchado sobre la extinción de las especies? ¿Conoces alguna especie en tu región que se esté extinguiendo? ¿Qué debería ser ¿Qué deberían hacer las personas en el planeta para evitar la desaparición de más especies? Esto es para que ustedes reflexionen y comiencen a integrar los temas de acuerdo a lo que ustedes piensan, conocen y creen. Y esto lo van a redactar, me lo van a enviar también, ¿sale? Entonces aquí ya llevamos tres actividades, la de inicio, que fueron escribir las definiciones, la 2 la línea del tiempo, y la 3 el cuestionario. Ahora vamos en nuestra actividad de cierre. Después de haber nosotros visto los videos que yo les anexé, los links en las actividades, que habla sobre Darwin, sobre su viaje por las Islas Galápagos, por su viaje en el Beagle, ustedes van a comenzar a analizar, a recordar y a pensar. Porque vamos a hacer, digamos, vamos a comenzar a desarrollar un método llamado método Darwin. ¿Qué es este? Vamos a utilizar nosotros nuestro análisis, observación, o sea, todo lo que integra el método científico, pero en nuestro ambiente, en lo que tenemos a nuestro alrededor, que sería nuestro jardín, ¿sale? Nuestro patio, todo lo que integra nuestra casa, hasta el rincón de nuestra casita donde hay una telarañita con una arañita o cualquier insectito que pase, hasta la cochinilla que observemos, ¿sale? Dice, ¿qué es el método Darwin? Vamos a observar 3 animales o 3 insectos, puede ser gato, perro, cochinilla, en cuanto a animales, gato y perro. En insectos, cochinillas, grillos, abejas. En cuanto a, pues, podemos observar igual arácnidos, Vamos a observarlos y vamos a ver o a escribir sus características. Cómo es negro, tiene 8 patitas, tiene ojitos, Si podemos identificar qué come, pues también. Si no, pues solamente lo que logremos observar. Si se transportan o se trasladan en grupos, si son solitarios, qué es lo que ellos hacen en el día, si cargan hojas, transportan algo o solamente están, digamos, caminando, ¿sí? Vamos a observar esos insectos o ese animal durante 3 días. Obvio no vamos a encontrar el mismo insecto, ¿verdad? El mismo animal a lo mejor sí, porque es nuestro perrito, nuestro gatito, pero el mismo insecto no. O sea, no vamos a saber, lo voy a marcar para ver que es el mismo, no. O sea, vas a observar a lo mejor una cochinilla por 3 días, aunque sea diferente cochinilla, pero vas a ver su comportamiento. Una abeja por 3 días, cómo se comportan las abejas, etc. Y van a anotarlo de forma en que ustedes quieran, ya sea en redacción, haciendo un mapa, un cuadro comparativo, ¿sale? Como ustedes quieran anotar la observación de esos 3 animales a lo largo de los 3 días, Día 1, tal. Día 2, día 3. Ustedes se van a ingeniar de qué forma van a hacer su registro y por último van a dibujar al insecto. Este es el método Darwin. Ustedes vieron en los videos que Darwin tenía un diario, una libreta de registro, donde él hacía sus anotaciones de todas las especies que observó en el viaje en las Islas Galápagos, e incluso recolectó algunas, por ejemplo, mariposas, los cuales ustedes vieron que en uno de los videos la mayoría de sus anotaciones y ejemplos de animales o ejemplares que él había traído disecados se quemaron porque el barco en donde él venía
cuando ya venían de regreso, se había quemado o se comenzó a quemar. Él no logró rescatar gran parte de sus registros. Entonces ustedes ahora van a registrar de la misma manera. Van a imaginarse que son investigadores, que son Darwin, que son naturalistas, que son biólogos, y van a comenzar a valorar también, aparte de reflexionar, van a valorar la vida de los insectos, de los animales, porque cada elemento, ser vivo que está en este planeta tiene una razón de ser. Y tiene un porqué, y al igual que nosotros, ellos también sienten, viven, actúan, comen y tienen un grupo al que pertenecen, así como nosotros a nuestra familia, ¿sale? Entonces, esa es la siguiente tarea. Ahora les voy a leer un punto en el cual ustedes van a identificar lo siguiente. Ay, Dios. Permítanme. Dice, esto les va a ayudar a hacer su registro. Dice, pregúntense y respondan de forma individual o en conjunto con su familia. Esto les va a ayudar porque igual van a ver si sus papás están atentos. Pueden ustedes acercarse con sus papás ahorita que están en cuarentena y que estamos con tiempo de estar juntos. Si les ven, papá, acércate a ver este video. Mira, yo quiero platicarte de Darwin, quiero ver lo que aprendí en el video, lo que la maestra igual me contó en la escuela, y que ustedes igual puedan unirse en familia y así mismo trabajarlo de esta manera. Dice, pregúntense y respondan las diversas causas que han provocado la transformación de los ecosistemas de sus regiones y reflexionen cómo sería el paisaje y los hábitats de su región dentro de 20 años. Ustedes imagínense cómo esto va a ser ahora, cómo va a cambiar si se mantuvieran las condiciones actuales del uso de los recursos naturales. O sea, ¿qué pasaría en 20 años si nosotros seguimos viviendo de esta misma forma, extrayendo, explotando a la naturaleza y a los recursos naturales? Si es posible, vean con su familia los documentales que ya les dejé de Darwin, para que puedan interactuar con la historia y los planteamientos de este naturalista. Otra cosa, ustedes vieron la película de los Croods, que se los dejé ver, ¿verdad? En la de los Croods, nosotros podemos ver un ejemplo de adaptación, ¿verdad? Al inicio dicen los Croods, habían varias familias, ¿verdad? Explica el papá del jefe de familia de los Croods, explica y dice, una familia murió por piquete de mosquito, otra porque se los comió el gatito, o sea, él como tigrito, otra porque les dio una enfermedad como viruela y murieron, ¿verdad? Y todos murieron, ¿no? Aquí los Croods sobrevivieron porque se habían adaptado a vivir dentro de la cueva y solo salir a cazar para poder alimentarse. Pero ¿qué pasa? Cuando se cae la roca de la montaña y aplasta la cueva, ellos tienen que aprender a sobrevivir y a adaptarse a otra forma de vida, porque no sé si recuerdan, como que algo los lanza hacia otro ecosistema donde ellos ya tienen que aprender a sobrevivir de forma diferente, tienen que huir de los como mosquitos o animales voladores que comienzan a comerse especies, y cuando llega el muchacho, ay, se me fue su nombre, pero el muchacho que trae otras ideas, el cual el papá no quiere porque se enamora de su hija también, llega él a mostrarles que tienen que adaptarse, renovarse, evolucionar para poder sobrevivir y adaptarse a este nuevo ecosistema. ¿Qué pasa? Hay otro tigre diferente, hay otros elementos que en su antiguo ecosistema ya no había. Hay otro, él les muestra que hay un piso diferente en el cual el papá quiere seguir pasándose descalzo y no puede porque le pican, hay como piquitos en el suelo. ¿Qué pasa? Que este Guy, se llama el muchacho, les enseña que deben de usar ahora zapatos, botitas de piel, de animalito,
para que puedan caminar por ese campo, les enseñe que ahora deben de usar el fuego para ahuyentar esos animales voladores que se comen a los animales. Otro ejemplo muy bueno de adaptación es cuando la mamá y la abuelita de los Scrooge quieren atravesar por un campo donde hay plantas carnívoras. Ellos se ponen como si fuera un sombrero, pero de plantas naturales, de flores, y atraviesan ese campo para que las plantas carnívoras no las vean, ¿no? Entonces atraviesan camuflajeándose de una flor para poder atravesar, ¿sí recuerdan? O sea, esto es un ejemplo claro de cómo ejemplo, digamos, animado, no tan real, pero digamos, ustedes lo pueden relacionar con la forma o la vida de un animal en la naturaleza, de que él debe de camuflajearse, debe de adaptarse y acostumbrarse a la nueva forma de un ecosistema o de un lugar cambiante para poder sobrevivir. Entonces ustedes pueden platicar, dialogar de estos videos, de las películas con sus papás. Igual vean La Era de Hielo 1, 2 y 3 para que vean, no es promoción, pero para que vean cómo es que se va adaptando, evolucionando, cambiando. O sea, les digo, hay pequeñas cosas que te dan ejemplos para reforzar y que puedes ver en películas, o sea, de tu cotidianidad, ¿sale? Entonces, esta fue nuestra actividad de cierre, que es que ustedes analicen con sus padres, vean cómo es que sería dentro de 20 años la vida que hoy llevamos, qué características tendría nuestro ecosistema en donde estamos, nuestra comunidad, si todo siguiera de la misma forma, ¿sale? Entonces es un momento de reflexionar por todo lo que está pasando, de qué es lo que debemos hacer y qué no en cuanto al cuidado de nuestra salud, el planeta y la vida en general, ¿sale? Entonces, pues este fue nuestro primer día de clases, nuestra actividad de inicio, desarrollo y cierre, las cuales me van a ir enviando conforme terminen. Y recuerden, envíen sus actividades a las demás asignaturas, por favor, para que se les evalúen. En caso de no poder enviarlas por X razón, envíen un correíto a sus maestros explicándoles para que ellos los tomen en cuenta, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Espero tengan dudas y me las hagan llegar, ¿sale? Que tengan buena tarde, cuídense y sigan las recomendaciones. Bye.